están? ¿Sabes a qué se deben tus miedos? ¿Te has preguntado cuáles son esas características que hacen que sintamos miedo? Te doy la más cordial bienvenida a este espacio para brindar herramientas que mejoren nuestra calidad de vida. En el episodio de hoy, que ya es el número 5, que está cargado, por supuesto, de mucha energía y entusiasmo, porque es el último lunes del año 2020. Y se lo dedicamos a la exploración de nuestros miedos, como aquellos que nos impiden avanzar o quizás mirar con claridad nuestros objetivos. En el comienzo del año 2021 es una nueva invitación para que podamos enfocarnos en lo que realmente nos interesa y por sobre todo cumplir las metas y sueños que tenemos pendientes, que están guardados en una gaveta de nuestro cerebro y que debemos volver a abrirla, pero no sin antes tener algunos recursos necesarios para bajarle el volumen a los miedos y a esa vocecita que nos habla desde su propia coherencia y que inventa razones para no dejarnos poner en acción. Y lo peor de todo es que le creemos sin cuestionar. Vamos a respondernos algunas interrogantes con respecto a estos temas. Les recuerdo que mi idea es darle tips a ustedes para que sean aplicados a la vida diaria y que podamos generar actitudes, hábitos y procesos positivos, aprenderla a vivir de forma consciente, además de bajarle velocidad al automático en el que estamos inmersos. Me acompaña Natalina Rosas, que ya la conocen, y si no, las invito a que nos vean en nuestro podcast anterior, donde hablamos de un súper temazo que es el liderazgo. Vamos a desarrollar un tema que son los miedos el día de hoy, y es la razón principal por la que a veces no hacemos algunas cosas y que además queremos hacerlas, pero no nos atrevemos. Bienvenida, Natalina, otra vez a este espacio, y qué mejor para finalizar el año que hablar de nuestros miedos y de qué es el miedo y cómo se come eso y cuáles son esas características que tiene ese miedo. Y bueno, y si nosotras mismas tenemos miedo, vamos a hacer algunas confesiones. Nadie está libre de pecado. Sí. Bienvenida, verdad, Natalia. verdad. Muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Feliz de estar aquí. Mira, Natalina, hay algo súper importante que a veces nos deja a nosotros paralizados quizás, en que queremos hacer cosas y no nos atrevemos. Y eso es el miedo, pero a veces, bueno, vamos primero como por parte, vamos a desmenuzarlo primero. ¿Qué es el miedo? ¿Y cómo se come eso del miedo? A ver, ¿qué opinas tú de qué es eso del miedo? ¿Qué es el miedo? Definiciones hay varias, en verdad. El miedo, mira, el miedo, al menos como lo entiendo yo, es cualquier cosa que nos frene a hacer algo. Y generalmente siento que son cosas a veces muy irracionales, que no tienen como mucha explicación, ¿cachai? Como que están en nuestro imaginario, ¿cachai? Son cosas, son eventualidades que simplemente nos imaginamos que van a pasar, y como nos imaginamos que van a pasar, nos frenamos. De por sí somos miedosos, en general. Tendemos a la supervivencia, entonces todo lo que nos saque de la zona de confort, hay algo ahí que nos dice que algo va a pasar algo malo, a lo mejor no lo hagas, ¿para qué? Pero al final, si tú me preguntas una definición fácil, yo creo que es todo lo que nos frena a hacer lo que en verdad queremos hacer. Claro. Y ese miedo evidentemente es un estado emocional súper primario, porque además, o sea, nos da como forma a ciertas cosas que nos alejan del peligro. Entonces, el miedo tiene que estar presente todo el tiempo. Entonces, para mí es una sensación, es un estado emocional que está allí, pero que a veces nos confundimos y no sabemos ni siquiera descifrarlo. O sea, no tenemos algunas preguntas para saber si es miedo en verdad, son excusas, qué carrizo es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? O sea, es así verdad. como tratar de escudriñarlo, y a veces no nos damos cuenta que es miedo sencillamente. O sea, entonces hay que como identificar o tipificar esos miedos. Del día yo creo que es eso, es lograr identificarlo, saber que está ahí, reconocerlo. Creo que alguna vez me tocó hacer coach que me decían,
no quiero volver a sentir miedo. O sea, la verdad es que todos sentimos miedo y todos vamos a seguir sintiendo miedo. Si lo que nos cambia es que lo logramos enfrentar, logramos darnos cuenta que eso que estamos sintiendo es un miedo que no es justificado, y al no ser justificado, podemos enfrentarlo. Es diferente el miedo que en nuestra época fue una muy buena tema de lo que hablaste, de la parte de las emociones más primitivas, en el fondo, de supervivencia. De cuando, yo siempre doy este ejemplo, de cuando en el fondo uno estaba en aquella época y estábamos acercándonos a un lugar que, por ejemplo, había un león. Obviamente que nuestro instinto era escondernos, era trepar el árbol, era estar lejos de eso, y eso está súper bien, es un miedo que al final del día nos salva la vida. Claro. Los miedos hoy ya nos dejaron de salvar la vida, sino que nos paralizan la vida. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer los cambios al final del día. Claro. Fíjate que qué importante eso que deciste, porque ahí marca la diferencia entre esos miedos que podemos nosotros identificar fácilmente, que son esos que nos salvan la vida, o sea, esas cosas así como que intuimos que nos van a robar, por ejemplo, y puede ser cierto, entonces eso nos hace que nuestra conducta incluso se adapte a la situación y pensemos rápido o actuemos más rápido de lo normal, incluso no es racional, o sea, es una cosa como pasa y el cerebro lo procesa y ya actuamos. Ahora, cuando ese miedo nos paraliza, pero no nos paraliza en el sentido de que no sabemos qué hacer frente a una situación de peligro, porque también puede ocurrir eso, pero Sí. nos paraliza en el sentido de no nos atrevemos a hacer ciertas cosas que a lo mejor nos están dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo, pero no nos atrevemos porque sentimos miedo al fracaso. Yo de verdad que soy así como, bueno, confesiones, sí, o sea, uno tiene miedo al fracaso, miedo a la incertidumbre, porque efectivamente tú no conoces, si das este paso, no conoces qué puede pasar más allá. Pero si no lo conoces y das el paso y te gusta, entonces te vas como adentrando un poco más a conocer ese miedo, ¿sí? Entonces, hay una parte súper buena que es como ver cuáles son o identificar cuáles son nuestros miedos reales, o sea, nuestros miedos que son aquellos que efectivamente nosotros no vamos a hacer porque nos da miedo. Sencillo. Bueno, no es miedo, yo creo que es fobia. Yo les tengo como fobia a los sapos, pero es que me paralizan. O sea, de una forma terrible. O sea, yo veo un sapo y de O verdad sea, es una cosa. no te va a pasar nunca la del príncipe. No, no importa. No importa. No importa, pero, o sea, los sapos yo les tengo un pánico, pero una cosa terrible. Pero ya no es miedo, sino que ya es pánico. Ya yo sé en qué escenario estoy y cómo reacciono ante eso. Pero cuando no, entonces, bueno, ahí están otros miedos que son, por ejemplo, miedo a la incertidumbre, miedo al compromiso, miedo al ser descubierto en algo, puede ser, miedo a Al la que dirán. soledad, al que dirán, al fracaso, a la muerte, al divorcio. Esos tipos de miedos son los que nosotros tenemos que cuestionarlo. Tenemos que tratar como sí, de cuestionarlos, de empezarnos a preguntar por qué y para qué están, y si o sea, si tengo algunas definiciones de esos miedos dentro de mi propia, no sé, características personales. Claro, ¿Sí? en mi forma de enfrentar la vida, en el fondo. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros logramos cuestionar a esos miedos desde esa perspectiva? No desde el miedo que nos salva, porque ya sabemos que eso sí tiene que estar presente y sí tiene que estar allí, pero esos miedos que a veces o sea, identificamos que están, pero no, ¿cómo lo cuestionamos? ¿Cómo le decimos, ya va, espérate, detente, cállate un poco y déjame pensar, Y déjame ser. déjame ser? ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo creo que lo primero es darse cuenta que casi todos esos miedos que mencionamos son construcciones sociales, 100%. O sea, nosotros casi todos le tenemos miedo al fracaso, pero por la única razón que le tenemos miedo al fracaso es porque desde chicos nos enseñaron que fracasar era algo malo. Si no, no le tendríamos miedo al fracaso. O sea, de partida el hecho de que nos evalúen con notas en el colegio es un tema de que, y si te va mal, te retan. Si está bien que te evalúes, se tienen que evaluar de alguna forma.
Pero si te va mal, en vez de encontrar espacio de mejora y tratar, no, te retan y te humillan de cierta forma. Creo que ahora ya no es tan así. Cuando nosotros fuimos chicos era terrible, o sea, efectivamente había una humillación para el que le iba mal, o sea, era una vergüenza, ¿cachai? Así Sí, como, sí. casi como que... nuestros papás aún peor, o sea, los mandaban al Ah, rincón claro. a mirar la pared, ¿cachai? O sea, ya Te da una es una regla, una cuestión, cosa. ¿cachai? O sea, terrible, o sea, desde chicos, casi todos los miedos que tenemos hoy de grande que nos impiden actuar, si tú te das cuenta, son construcciones sociales que nos hicieron creer desde chicos. Desde chicos nos dijeron que, no sé, lo que decían los demás importaba, porque Claro. desde que, no sé, ¿y qué va a decir mi mamá? ¿O qué va a decir tu tía? ¿O qué va a decir tu profesora? ¿O qué va a decir? ¿Cómo te vas a cortar así el pelo? ¿Qué van a decir tus compañeros? Listo. O Murió. sea, de partida no me puedo cortar el pelo Sí, porque ¿qué van a decir mis compañeros? Y desde adulta pensamos la misma tontera. Lo hice en un ejemplo súper básico, pero en el fondo al sí, final del día eso se empieza a traspasar, nos empieza a traspasar y le empezamos a dar peso y forma, son creencias al final. Al final del día son creencias que realmente creemos y que, valga la redundancia, pero en el fondo, mientras no nos demos cuenta cuáles son estas creencias, cuáles son, porque aparte que hay algunas que casi todos compartimos, o sea, yo creo que en su sí, mayoría el tema de la frustración, el fracaso, el que dirán, todos hemos pasado por eso, o sea, en el fondo algunos ya los tendremos un poco más superados que otros, pero mm, es algo que a todos nos ha afectado de una u otra forma en nuestra parte occidental de crianza, en el fondo, que si bien podemos ser de distintos países o etcétera, tenemos una crianza que igual tiene ciertos parecidos en el fondo. sí, Entonces, igual en ese sentido nos afecta más o menos similar. Pero yo ahí mi llamado es, lo primero es a identificarlos, pues identificar cuáles son esos miedos y qué es lo que realmente nos asusta. ¿Cuál es el miedo real detrás de eso? Por ejemplo, el rechazo. ¿Cuál es el miedo ah, detrás del claro, rechazo? ¿Qué creemos que va a pasar? ¿Cachai? ¿Por qué creemos, primero que nada, por qué creemos que va a ocurrir ese rechazo por lo que queremos hacer? ¿Por qué va a ocurrir ese rechazo? Y segundo, ¿qué pasaría si efectivamente ocurre? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué tan terrible nos va a pasar si ocurre ese fracaso? O sea, ese claro, rechazo. ese rechazo. ¿Cachai? Y lo mismo con el fracaso, lo mismo con todas las cosas, pues con el que dirán, La etcétera, con todas las cosas, incertidumbre. con la incertidumbre. O sea, lo primero, yo haría un listado de los miedos. Yo tengo el Eso, mío propio órale. y, y muy bien. Porque aparte que tal como tú dices, que lo dijiste al principio, a todos nos pasa. Una cosa es que estemos un poquitito quizás más avanzados, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que tenemos claro qué es lo que es, que ya no nos paraliza muchas veces, pero igual muchas veces uno se demora más en actuar, a uno igual, ¿cachai? Claro, no te frena 100%, pero igual de forma inconsciente sí te frena. Lo que pasa es que lo traes al consciente, logras hacer el análisis de decir, oye, no, pues para, esto es un miedo, yo tengo que actuar igual. Claro, no hay Pero el miedo lógica en está, eso. claro, Sí, yo sí. creo que también iría por la misma lista, hay que listar los miedos y conceptualizarlos, porque, ajá, bueno, yo tengo miedo al fracaso, ajá, pero el fracaso en qué forma, en qué ¿Y nivel qué es fracaso exactamente para ti? es Porque fracaso lo para que es ti, fracaso para ti probablemente no es lo mismo que para mí. claro. Y ahí está un poco en el trabajo del autoconocimiento, que es como que Volvemos primordial al y autoconocimiento. En el de fundamental. liderazgo también hablamos de Sí, sí, hay algo que nos une y bueno, ¿qué es eso? Es que sí, O sea, ese es como el primordial, o sea, tenemos que autoconocernos y en ese autoconocimiento es, bueno, preguntar cuáles son esos miedos y sin miedo a decir cuáles son efectivamente y definirlos, porque definirlos en tu propio concepto, no en los que dicen a lo mejor los terapeutas, los libros, no, 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 en el tuyo propio. Y luego de ahí, yo creo que después que tú aprendes a identificar eso, pudiéramos tratar de visualizarnos en alguna situación que hayamos definido para ver nuestros comportamientos y actitudes. Yo creo que ahí
cuál sería el mejor comportamiento, la mejor actitud frente a una situación X de Z, ¿sí? Probablemente siempre te van o es lo mejor que puedes hacer es acercarte hacia la positividad, es decir, que frente a esa situación o a ese miedo que intentaste definir, trates de ser un poco más positivo y cambiarle la perspectiva. Lo mismo que hablamos en liderazgo también, por eso es que tiene que pasearse por el En otro episodio del podcast. liderazgo para que sepan más o menos esta continuación. Porque bueno, todo parte del autoconcepto y todo parte también de esa positividad, esa positividad que le vayamos a dar a esa interpretación de lo que estamos dando, ¿sí? Yo creo que esos son como, tal cual, pasos fundamentales para identificarlos y cómo reaccionar ante ellos. Y cómo reaccionar. Otra estrategia que funciona súper bien también es identificar, por ejemplo, ya, te voy a dar un ejemplo. En mi lista está la frustración. ¿En qué situación anterior a mi vida sentí este miedo y decidí no hacerle caso y lo hice? ¿Qué pasó? ¿Me fue bien? ¿No me fue mal? ¿Me frustré? ¿No me frustré? Nos va a dar contexto también y nos va a ayudar a desmemorarlo un poco, porque nos damos cuenta que del 100% de las veces que sentimos miedo por A, B o C motivo, Ujú. un 90% de las veces es totalmente infundado y no pasa lo que uno realmente creía que iba a pasar. Con suerte un 10%, con suerte yo creo que es menos, ¿eh? Pero estoy siendo generosa con el miedo. Un Sí, 10% pasará lo sí, que sí. realmente el rollo que tú te pasaste que iba a pasar. El resto no pasa. Y siendo súper generosa con el miedo, muy amable, sobre todo para los amigos más miedosos que nos van a escuchar, para que no me digan que soy una exagerada, estoy siendo exagerada para el otro lado, estoy siendo exagerada a favor del A miedo. favor del mío, claro. Y, y así todo es un rango muy chico, o sea, sigue siendo chico, sigue siendo muy poco probable que lo que creemos que va a pasar, vaya a pasar. Y qué mejor forma de corroborarlo que con nuestra propia vida, con nuestra propia experiencia, porque al final del día yo te puedo decir, oye, pero si a mí me pasó algo súper parecido, no me pasó lo que te está pasando, pero si es que es muy diferente, si es Ah, que es de tu vida, si tú ya lo viviste, es mucho más fácil que tú mismo te des cuenta y digas, oh, sí, pues es verdad, ¿por qué me va a pasar esto? ¿Cachai? Entonces sí, eso es interesante hacer ese ejercicio de observar situaciones que nos hayamos sentido así y qué fue lo que realmente pasó, claro. cómo lo hicimos. Fíjate que hay algo súper súper bueno que dices, que es, bueno, que es como comentarle, hablarle a ese miedo, pero también de esa influencia que pueden tener las otras personas con sus propias experiencias. Puedes hablar de tu miedo frente a otras personas y te van a contar, ah, que yo también sentí lo mismo, no sé qué, y reaccioné de esta forma, y me fue de esta forma, y ta. Y tú puedes ir como viendo las diferentes aristas o perspectivas que tiene el resto de la gente. Ojo, no manera de comparar absolutamente nada porque tu opinión es la más válida y es la que tu mente y tus pensamientos te van a guiar y te van a decir, además de tu intuición, ¿no? Pero es bueno siempre hablar de eso, porque a veces el otro tiene vamos a decirlo como una mejor perspectiva de ese miedo que estés hablando en ese instante, ¿sí? Entonces, eso es súper importante porque hay que hablar de ellos. O sea, no significa que usted tenga miedo y usted ya tenga miedo. Y yo creo que eso hay que hablarlo porque los demás pueden contribuir de forma positiva e incluso pueden estar en la misma situación que tú y decirte, no, yo también, o sea, yo estoy demasiado miedosa con eso y bueno, y te consigas un alimentador de ese propio miedo, pero a lo mejor lo ve de forma efectivamente diferente a lo tuyo. Entonces, a lo mejor no te frenas en ese miedo, sino que empiezas como a analizar y a cuestionar algunas cosas, A ver soluciones en el a, fondo. a ver soluciones al final del camino. Y, y ponerle como un stop. Quizás no, a ver, no desaparecerlo, porque eso no va a desaparecer, pero sí ponerle un stop y saber cuáles son las actitudes y los comportamientos que vas a tener frente a eso en una situación posterior que tengas. Y obvio que la experiencia es la única que te da las herramientas. Yo no encuentro otra cosa sino esa. Por eso creo en Tal la voz de cual. la experiencia. Bueno, y de ahí viene el dicho de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, es así.
es Y así. es Mira, verdad. hay unas cosas que también he explorado con esto de los miedos, que es el aprender a relajarse con la meditación, por ejemplo, que es súper, o sea, habla la experiencia, ojo, no está hablando, no, habla la experiencia. Yo creo que cuando tú logras eso, incluso se te aclaran muchas cosas que no veías en la misma situación antes, claro. de antes. Entonces, o De sea, no todas sé, maneras, sí, de todas maneras, cuando uno lo entrega a la parte como más... Es que lo que pasa es que cuando uno medita como que calma un poco la mente también, yo creo que pasa un poco por eso, yo creo que por eso uno logra verlo desde otra claro, perspectiva, porque uno logra como bajarle un poco a la parte como más consciente, subconsciente, porque al final del día el subconsciente es el que nos trae todos los miedos, pero en el fondo como esta cosa como más del estrés, ¿cachai? Que en cambio el miedo al bajártelo, o sea, el miedo, la meditación al ah, bajártelo, te hace ver las cosas con más claridad, pues. Una de las razones por las que se recomienda tanto la meditación, si la meditación, o sea, hay estudios que demuestran que nacen nuevos canales sí, de neurotransmisión en el cerebro, o sea, es una cosa, es cuática, o sea, esto no es el budismo, no tiene nada que ver con el budismo, o sea, actualmente hay muchos estudios científicos que avalan la meditación como una herramienta eficaz para resolver problemas, para bajar la ansiedad, para lograr ver con más claridad la vida y las cosas al final del día. claro. Cuando uno efectivamente también avanza en edad, este, los miedos pueden intensificarse o puedes tener mucha más experiencia para manejarlos. O sea, los dos escenarios, evidentemente, porque ya bueno, ya tienes mucha más experiencia, ya conoces muchas cosas de la vida, cómo se van dado tu experiencia en el transcurso de la vida y todo lo demás, o pueden intensificarse por las propias experiencias. Y eso, ahí es cuando es, es como urgente hablar sobre eso, decirlo a tu círculo más cercano, porque son los que te van a, de alguna u otra forma, ayudar a superarlo, porque si no se habla de eso, incluso se puede transformar en otra cosa, ¿no? O sea, se pueden transformar en esa Sí. fobia, se pueden transformar en trastornos de ansiedad, no sé, o sea, se pueden transformar incluso en enfermedades, que es lo... Sí, en enfermedades, en frustración, en depresión, porque al final del día la gente que vive con miedos muy grandes, por lo general, coincide con las personas que no se realizan mucho como personas, como profesionales, que no logran hacer lo que quieren hacer, que al final del día los miedos le coartaron un montón de cosas. No dicen a todo que sí, no saben decir que no, ¿cachai? Y así vamos. Sí, Y entonces al final del día terminan súper frustrados, pues terminan pasándolo mal y eso efectivamente se terminan enfermando, ya y sea se, física o mentalmente. mm, O sea, de una de las dos formas, si el cuerpo somatiza, si al final del día no te las lleváis peladas, como somos, se dice no, acá. o sea, llevar peladas es como pasar liso, algo así. Claro, exactamente, Ok, tal cual. ok. Mira, fíjate que en mi experiencia, cuando nosotros tomamos la decisión de emigrar, bueno, todo el círculo de nosotros, efectivamente, te decían que no, que qué vas a hacer para allá, que tienes que comenzar de cero, que tienes que comenzar haciendo quién sabe qué cosa, que eso no es así, que uno viaja y tiene trabajo, que eso es así. Y obviamente, cuando tú estás haciendo las maletas, yo no sé, yo no he vivido ninguna sensación parecida al miedo tan cerquita como esa. Estás haciendo tus maletas y estás pensando en absolutamente todo eso que te dijeron, ¿sí? Que si fuese por eso, y obvio que hay una parte súper importante que es la decisión. O sea, si te quedas con eso, avanzas, ¿sí? Evidentemente nosotros avanzamos y estamos donde estamos, ¿no? Entonces, ese miedo que era gigante se fue haciendo mucho más grande en la medida en que íbamos en ese avión directo aquí a Chile. Cuando llegas aquí, o sea, te vas viendo cómo
es un proceso orgánico, o sea, no es de la noche a la mañana en la que te adaptas, en la que, porque te voy a, o sea, es mentira que te digan, no, yo sí, yo súper bien, yo conseguí trabajo, no, ya va. O sea, hay un proceso como orgánico, un proceso como que poco a poco, pero tus miedos ya no tienen nada que ver con eso. Ya tus miedos no tienen nada que ver incluso con aquellos que metiste en la maleta y hacían que tu maleta fuese mucho más pesada. Ya los miedos eran totalmente diferentes y obvio que mucha gente puede sentirse identificada con eso. O sea, si tú le hubieses hecho caso a tu círculo más cercano, no sales. Porque en definitiva, somos capaces Bueno, de hecho, de decidir nosotros, pues, de decir, bueno, lo voy a hacer y lo voy a hacer con este miedo que me invade todo este cuerpo, pero ahí voy, vámonos, que para adelante, para lo allá, hago igual, lo hago igual. pero con miedo, tal cual. Tal, Así. tal. Bueno, hay un español, bueno, Borja Vilaseca, pues que él habla un montón de cosas y dentro de esas habla el mío. Y hay una conferencia que hace que a mí me encanta, de que él cuenta cuando él empezó el instituto que hoy tiene, que en un principio partió como un postítulo en la Universidad de Barcelona, y en el fondo cuenta que cuando se lo contaba a sus amigos, todo el mundo le decía que estaba loco, que cómo se le ocurría, que la cuestión, que no sé qué, que bla, 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 bla. Y que un día estaba en un parque con uno de los amigos con uno de los amigos que estaba cuidando a sus hijos en el fondo, y el amigo, no sé, lo llamaron por teléfono, no me acuerdo bien cómo fue la historia, pero en ese momento él emocionado le empezó a contar la historia a los hijos, por lo que quería hacer en el fondo, lo que quería lograr. Y los niños estaban fascinados. Casi Y era nada. como, ¿y eso es como un colegio para que vayan mis papás? Y así estaban, pero así Ah, mira tú. totalmente fascinados. Y después de eso, él dice eso, pues él después quiso hacer el instituto, o sea, independizarse en la Universidad de Barcelona, y de nuevo todo el mundo dice, pero ¿cómo? Si te está yendo tan bien acá, que cómo te va ahí, que la cuestión, no sé. Y cuenta humoradamente que fue al vecino, le tocó el timbre, le abrieron los niños del vecino y dice, hola, ¿está tu mamá? No, no está. Bueno, no importa, en verdad yo quería hablar contigo. Mira, te tengo que contar algo. Quiero hacer esto. ¿Qué te parece? Y los Está niños de nuevo bueno. fascinados. Pero Claro. ahí la moraleja es que yo creo que en esas cosas, en todo lo que nos produce miedo, y que es la gran moraleja, por eso quería contar la historia, debiéramos tratar de conectarnos con nuestro niño interior. Aconsejémonos como un niño, en el fondo. No andemos buscando niños por la calle contándole las cosas que queremos hacer, porque hoy en día, aparte, podría ser un poco complejo. Claro. Pero o sea, no es tan buena idea, pero sí, todos tenemos ese niño interno, está ahí, nosotros sabemos conectarnos con las emociones de un niño y tratemos de pensar, cuando se trate de tomar ese tipo de decisiones, tratemos de pensar como niños, tratemos de soñar de verdad y no dejar que nuestros miedos de adulto nos boicoteen muchos sueños, que al final del día es lo que nos termina pasando. Mm, Nos termina pasando que son esos miedos los que nos frenan, son esos miedos los que no nos dejan realmente hacer lo que queremos hacer, vivir la vida como la queremos vivir, sentirnos como nos queremos sentir, etcétera. Al final del día nos vivimos coartando de un solo por los montón de miedos. cosas que, claro, solo por miedos, solo por ultramiedos. Mira, yo en esta vida he hecho de todo. Yo te dije que he hecho de todo, hasta canté. O sea, me pueden decir, ¿qué ha hecho ella? Mira, yo he hecho de todo. Y lo he hecho con miedo, con muchos miedos. Pero lo he hecho para sentir esa sensación, bueno, de qué es esto de estar haciendo estas cosas. Ay, mira, esta sensación, esto me produce así como adrenalina, como emoción. Entonces, esas experiencias uno no las cambia por nada. Pero no lo sabes hasta que no lo enfrentas, hasta que no estás allí, hasta que no vives y convives con él. Yo, por ejemplo, todavía, ya voy a cumplir 3 años aquí en Chile y siento miedo todavía. Siento miedo a muchas cosas, pero hay que, miedo. ¿Sabes qué? Oh, hay que sacarle la lengua, no Estaba me da. contigo. Chao contigo. Tal Chao cual. contigo. Hay que enfrentarlo, hay que encararlo, ese es el tema, hay que lograr encararlo. Yo creo que ese es el gran desafío que todos tenemos, todos los días en una u otra forma, en alguna u otra cosa. Así como ya somos capaces de enfrentar algunos miedos, se nos aparecen otros nuevos, Sí, eh, reaparecen los que ya creíamos que teníamos apagado, en apagados, silencio.
Así, y es así, pues, son parte de nuestra vida, pero lo que importa es el lograr enfrentarlos, el lograr darle la cara, hacerle la cara y como dicen, plantarle la cara al miedo, en el fondo. Es como, oye, ya, no, ya, ¿sabéis qué más? A veces, muchas veces, es súper loco, pero yo soy de la teoría de que mientras más miedo tienes de hacer algo, más ganas tienes de hacerlo también. Generalmente Ah, las mira tú, cosas, sí. y suele ser así. Cuando algo no te da mucho miedo es porque si sale mal, te da lo mismo. Si no resulta, te da lo mismo. Si, ¿cachai? En cambio, cuando algo tú realmente lo quieres que funcione, quieres que te vaya bien, lo necesitas, lo quieres, etcétera, es cuando crecen más los miedos. Es súper proporcional y por lo mismo, al ser tan proporcional es tan importante. Mientras más miedo tengas de algo, más necesidad tienes de enfrentar ese miedo porque te estás coartando a ti como ser humano al final del día. Eso Y es eso yo creo clave, que es clave. Es súper, súper clave. Me encantó, me encantó. Me encantó para cerrarlo, porque cuando hablamos así, el tiempo se va y se va. Mira, tenemos que, en todas estas cosas que hemos hablado, aprender a descifrar el lenguaje del miedo. Que me encantó esa frase, la leí cuando estaba tratando de hacer como estas pautas para hacer este podcast, y es eso, es tratar de entender ese lenguaje que a veces no nos habla, por supuesto, en el mismo lenguaje que hablamos nosotros, nos habla ese subconsciente y nos habla como la maestra de Charlie Brown, guau, 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 guau. Pero además, lo entendemos perfecto en una como primer estado emocional, le entendemos perfecto y no sabemos a veces cómo descifrarlo, cómo traducirlo a nuestro lenguaje. Y es ahí donde está el detalle de todo esto bueno, que estuvimos conversando acerca del miedo. Así que el 2021 tiene que ser eh, acompañado de tus miedos, sin duda. O sea, yo creo que el que te diga a ti, no, es que no vas a sentir nunca miedo, está hablando falsedades y es más falso que un billete 15. Así que tú vas a tener los miedos y se van a incrementar más porque ahora el 2021 no sabemos qué nos va a pasar, qué nos va a deparar esta pandemia, cómo vamos a reaccionar frente, bueno, ya los países europeos ya han vivido la segunda ola del COVID, bueno, entonces nosotros nos tenemos que preparar para que eso pueda suceder, porque eso puede suceder, independientemente de todas las medidas que se tomen, puede suceder y entonces tenemos que estar nosotros conscientes de que tenemos que irnos preparando y estar conscientes y traducir el lenguaje del miedo. Ese es mi tal resumen. cual. No Yo sé creo si que quieres sí, tú. no es tal cual, yo creo que más que vencer el miedo, Mm. y eso es un vende humo, el que te diga que vas a poder vencer el miedo y que vas a tener una vida libre de miedos, te están vendiendo humo y sale corriendo. Los miedos van a estar, la diferencia es lograr tener las herramientas necesarias para que ese miedo no te paralice, que uno actúe a pesar del miedo. Eso es lo que uno tiene que lograr y uno tiene que apuntar al final del día. Y, y creo que sería una bonita consecuencia del 2020, de un año que fue tan ambiguo para Mm. muchos, de tanta incertidumbre, con cosas buenas como todos, o sea, todos hemos tenido cosas buenas, otros obviamente cosas malas también, Claro. eh, pero pero tratar de quedarnos con eso, tratar de quedarnos yo creo que el tema de estar enfrentando a una pandemia mundial no es menor el miedo que sentimos Mm. todos, de una u otra forma, o sea, en el fondo, de alguna forma todos hicimos alguna crisis este año, lo queramos o no, nos gusta asumirlo o no nos gusta asumirlo, porque igual uno a veces le pasa eso como de que da vergüenza, porque en el fondo si uno está trabajando tanto en uno y todo, ¿cómo uno le va a pasar eso? ¿Cómo uno? Sí. Pero a todos nos pasa, pues, sí, a todos nos pasa, en distintos niveles, pero a todos nos pasa, por más o menos tiempo, pero nos pasa igual, y es normal que nos pase. Es lo que nos hace humanos, pues si no sería un dios, no sé, y todavía no lo soy.
Todavía tampoco No, los he visto, no los he visto pasar no, todavía. no pretendo serlo tampoco. Así que me gusta ser una perfecta imperfecta, como me gusta decirle, Claro, que es así. Somos perfectos en dentro de nuestra nuestra imperfección, imperfección. porque no somos perfectos, pero somos perfectos. Es algo súper loco. En fin, pero eso al final del día, Pero muy bueno. dejar de creer en el que voy a vencer los miedos, sino que más bien aprender a enfrentarlos, a reconocerlos, reconocer cuáles son tus miedos y enfrentarlos, aprender a enfrentarlos y hacer la analogía de mientras más miedo te dé algo, probablemente más necesitas hacerlo, por lo que tienes que sí o sí enfrentarte a ellos, como sea, encontrar la forma de enfrentarte, porque lo quieres hacer, por algo lo quieres hacer. Así es. Así que eso. Buenísimo. Gracias, Nati, por acompañarme en este episodio que ya es el quinto y con este cerramos así, El con año. broche de oro Muy bien, este año, además. me encanta, muy Que bien. tengas un feliz año nuevo, Igual que la tú, pases rico, riquísimo, ustedes también que tengan un feliz año nuevo, que la pasen rico, enfrentemos nuestros miedos, así como hacemos, esta cosa antes de cerrar, así como hacemos la lista de deseos. Yo no sé si tú hiciste la lista de deseos en este espíritu de la Navidad, así como tienes tu lista de deseos, hay que tener la lista de nuestros miedos, porque probablemente de esa lista de nuestros miedos puedan salir nuestros nuestro mejores deseo. deseos. Así es. Así que con eso me Exacto. despido. No se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Millones de besos y abrazos a Natalina que nos acompañó el día de hoy y Gracias por por muchos más, invitarme. por todos los que Espero, vengan el 2021. espero mi próxima invitación porque me encanta esto, así que estaré expectante de qué vamos a hablar la próxima vez. Ya lo vamos a saber, ya lo voy a publicar. Muy bien, muy bien. Así que nos esperan muchos más. Gracias, gracias, gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.